¿Alguna vez te has sentido llamado a algo grande, pero el miedo te ha detenido? ¿Has huido de un propósito que sabías que tenías que cumplir solo para encontrarte cara a cara con las consecuencias? ¿Qué harías si tu destino estuviera marcado por una misión que cambiaría no solo tu vida, sino la de toda una ciudad? Hoy te traemos una historia épica, llena de lecciones de arrepentimiento, misericordia y redención. Prepárate para sumergirte en la increíble travesía de Jonás y la ballena, donde cada paso de huida lo acerca más a su destino. ¿Estás listo para descubrir cómo la misericordia puede transformar lo más oscuro en luz? Sigue leyendo y acompáñanos en este viaje. En el cálido reino de Israel, donde las tierras doradas del desierto se encontraban con las aguas refrescantes del mar Mediterráneo, vivía un hombre llamado Jonás. Su vida parecía tranquila, rodeado de su gente, entre los cantos de las aves y el murmullo constante del viento. Jonás era un hombre justo, pero también llevaba consigo un profundo sentimiento de inseguridad, como si hubiera algo dentro de él que le impidiera alcanzar su destino. No era un hombre común, ni tampoco un hombre de grandes logros. Su vida era sencilla, pero algo extraordinario estaba por ocurrir. Una mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, cubriendo el mundo con una luz cálida y dorada, Jonás escuchó una voz profunda y resonante que parecía provenir de todos los rincones del universo. Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Su maldad ha llegado hasta mi presencia, y tú serás el que les llevará mi mensaje de arrepentimiento. Jonás, como cualquier hombre que sabe que está siendo llamado a cumplir con algo mucho más grande que él, se sintió confundido, temeroso. Nínive, la ciudad llena de pecado, el lugar donde los poderosos gobernaban con mano de hierro, donde los gritos de los inocentes eran apagados por el rugir de la violencia. ¿Cómo podría él, un hombre común, hacer algo por tan grande causa? En lugar de enfrentarse a su destino, Jonás optó por huir. Huyó de la ciudad de Jopa hacia un barco que lo llevaría lejos de las tierras conocidas. Si no voy, tal vez todo esto se olvide, pensó. Pero en su corazón había una tormenta que no podía calmar, un temblor que le hacía sentir que tarde o temprano tendría que volver a enfrentar esa misión. El barco zarpó, con las velas hinchadas por el viento, y Jonás se sumió en un sueño profundo, buscando escapar de la angustia que sentía. Sin embargo, mientras el barco surcaba las aguas tranquilas, una tormenta terrible se desató en el horizonte, como si el mar mismo se hubiese enfurecido. Las olas chocaban contra las maderas del navío, y los gritos de los marineros resonaban por encima del rugido del viento. El caos era absoluto. Jonás despertó sobresaltado, sintiendo un peso en su pecho, como si el mismo océano le estuviera llamando a enfrentar algo que no podía eludir. Al salir al exterior, se encontró con el pánico de los marineros. Ellos, desesperados, arrojaban las cargas por la borda, tratando de salvar el barco. Jonás, tembloroso, entendió que todo esto era obra de algo mucho más grande que él. ¿Qué hemos hecho para que el mar nos ataque de esta manera? «Component placement», preguntó uno de los marineros, mirando al cielo como si esperara respuestas. Jonás, con el rostro pálido y el alma afligida, no tuvo más que confesar. «Soy yo», dijo con voz temblorosa. «He huido de una misión que Dios me ha encomendado, y ahora la tormenta me persigue, porque sé que mi destino no se puede eludir». Los marineros, aunque no comprendían del todo lo que Jonás decía, reconocieron que había algo sobrenatural en todo esto. «¿Qué debemos hacer?», preguntó uno de ellos, buscando una solución, pero Jonás sabía que la respuesta solo podía ser una. «Echadme al mar», dijo Jonás, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «El mar se calmará, pero es necesario que me arrojen al abismo». Los marineros dudaron, pero el miedo a la tormenta los impulsó a hacer lo que Jonás decía. Así, con un último suspiro, Jonás fue lanzado al agua, y en ese mismo instante, la tormenta se calmó. Las olas cesaron su furia, y el cielo se despejó. Sin embargo, mientras Jonás caía hacia las oscuras profundidades, una gran sombra surgió del agua, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una enorme ballena lo tragó de un solo golpe. Dentro de la barriga de la bestia marina, Jonás se encontró en total oscuridad, rodeado por los líquidos del monstruo.
El aire escaseaba y el tiempo parecía haberse detenido. Pero lo que más lo aterraba no era la oscuridad en la que Jonás se encontraba, no era simplemente la ausencia de luz, sino un abismo profundo que calaba en su alma. Estaba dentro de la ballena, un ser tan gigantesco como un castillo sumergido que lo mantenía cautivo en su estómago, donde el olor salado y húmedo se mezclaba con el retumbar de su propio corazón. «¡Oh, Dios!», gritó Jonás, su voz ahogada por el ambiente viscoso en el que se encontraba. «¿Por qué me has traído aquí? He huido de tu voluntad. He intentado escapar de tu llamado, pero ahora estoy atrapado. ¿Qué debo hacer?». Los recuerdos de su vida pasada llegaron a él como una marea. Recordó su hogar en Israel, las noches tranquilas bajo las estrellas, las reuniones en el templo. Pero también recordó el peso de la misión que Dios le había encomendado. Esa misión que ahora parecía mucho más urgente que nunca. Mientras Jonás se debatía entre el arrepentimiento y la desesperación, una luz tenue comenzó a aparecer en el interior de la ballena, como si una chispa de esperanza hubiese encendido una llama en lo más profundo de su ser. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su destino para siempre. La voz de Dios, tan clara como el sonido de un trueno, resonó dentro de su mente. «Jonás, no has huido de mí. Estoy contigo incluso aquí, en el vientre del monstruo marino. Aún tienes un propósito que cumplir. Arrodíllate, arrepiente tu corazón, y cuando te libere, irás a Nínive a llevar mi mensaje. No hay oscuridad que me oculte, ni mar que pueda esconder mi voluntad». Jonás cayó de rodillas en la oscuridad, sin poder ver nada a su alrededor, pero con el corazón lleno de convicción. Su rebelión había sido infructuosa, pero en ese mismo instante entendió que su destino estaba sellado. Dios no solo lo había llamado a Nínive, sino que lo había salvado de las profundidades para que pudiera cumplir con su misión. Pasaron 3 días y 3 noches en los cuales Jonás reflexionó sobre sus errores, su miedo y la razón por la cual había huido. La ballena, que lo mantenía cautivo, parecía haber detenido su marcha, como si aguardara algo. En su interior, Jonás sentía que el momento se acercaba, y la tormenta interna que había vivido comenzó a calmarse. La ballena lo liberaría, y Jonás regresaría a su destino, esta vez dispuesto a enfrentarlo sin temor. Cuando al fin el día amaneció, el monstruo marino se aproximó a la costa. Con un último rugido sordo, vomitó a Jonás hacia la orilla, como si le entregara su vida de nuevo. Y ahí, en la arena, cubierto por el salitre y las huellas de su viaje, Jonás miró al cielo, ahora con un propósito renovado. La misión que le había sido dada ya no parecía imposible. Ya no huiría más. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La playa, antes solitaria, ahora estaba marcada por las huellas de Jonás, quien se levantó lentamente, cubierto de arena y agua salada. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco del amanecer, como si fuera un regalo divino. La ballena, al haberlo expulsado de su interior, parecía haber cumplido con su parte del trato. Jonás ahora entendía que su viaje no había sido en vano, que la salvación que había experimentado era solo un paso más hacia el cumplimiento de su misión. Con determinación, Jonás comenzó a caminar hacia la ciudad de Nínive, una ciudad que, aunque le era ajena, ahora sentía extrañamente cercana, como si su destino estuviera entrelazado con sus murallas. Mientras caminaba por las llanuras que se extendían ante él, el paisaje se transformaba a su alrededor. El sonido del viento se volvía más fuerte, y las sombras de las montañas parecían alargarse, como si la propia tierra le hablara, instándolo a seguir adelante. El viaje hacia Nínive no fue fácil. A medida que Jonás avanzaba, el calor del desierto se hacía cada vez más insoportable. La arena, inclemente, quemaba bajo sus pies, y el sol parecía una llama que lo perseguía. Sin embargo, en su corazón, Jonás llevaba consigo una nueva fuerza. Sabía que ya no podía dar marcha atrás, que debía cumplir con lo que Dios le había encomendado, sin importar cuán difícil fuera el camino. En el trayecto, Jonás comenzó a preguntarse cómo reaccionarían los habitantes de Nínive ante su mensaje. La ciudad era famosa por su maldad, conocida en toda la región por su inmensa riqueza y poder, pero también por su crueldad.
Sus gobernantes y su pueblo se entregaban a los vicios más oscuros, y su falta de arrepentimiento era una piedra que pesaba sobre sus almas. Jonás temía que, a pesar de la misión que le había sido encomendada, su mensaje no fuera recibido con la atención y el respeto que necesitaba. ¿Cómo puede un hombre como yo, tan pequeño ante la grandeza de esa ciudad, cambiar el destino de toda una nación? Swing, se preguntaba, mientras su mente recorría los posibles escenarios. Pero lo cierto era que, aunque el miedo seguía acechando en lo más profundo de su ser, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. La noche comenzó a caer cuando finalmente vio la silueta de las enormes murallas de Nínive a lo lejos. La ciudad se alzaba imponente, como un gigante dormido, con su palacio real dominando el horizonte. Jonás se detuvo por un momento, observando con asombro la magnificencia de la ciudad, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Ante él se abría el escenario de su destino. Jonás respiró hondo antes de entrar en las puertas de la ciudad. Al principio, el bullicio de las calles lo abrumó. Vendedores gritaban ofertas, comerciantes regateaban precios, niños corrían por doquier, y el olor de especias y pan recién horneado flotaba en el aire. Pero, entre todo ese caos, Jonás sentía una presencia oscura, una atmósfera cargada de pecado que parecía envolverlo. Era como si cada rincón de Nínive estuviera impregnado de las malas acciones de sus habitantes. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, había algo que lo hacía sentirse ajeno, fuera de lugar. El esplendor de la ciudad solo era una capa superficial, una fachada que ocultaba las injusticias que se cometían a diario. El brillo de las riquezas no podía esconder la podredumbre que se escondía en los corazones de sus habitantes. Jonás caminaba entre las calles, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su misión. Sus pensamientos iban y venían, pero había algo que lo mantenía firme: la palabra de Dios, que resonaba en su interior, guiándolo. Finalmente, llegó a la plaza central, donde el gran palacio del rey dominaba la vista. Allí, un eco familiar se levantó en su corazón. Dios le había dicho que fuera allí y proclamara su mensaje de arrepentimiento. No podía ser más tarde. Era el momento. Jonás, con el rostro decidido, se subió a una piedra, un pequeño escenario improvisado. La multitud que lo rodeaba, ajena a su presencia, no parecía interesada en él en absoluto, pero su mensaje debía ser escuchado. Con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, comenzó a hablar. Nínive, escuchad mi palabra. Así dice el Señor: dentro de 40 días, esta ciudad será destruida si no os arrepentís de vuestra maldad. El tiempo se ha agotado, y el juicio de Dios se aproxima. Arrepentíos de vuestros pecados, porque si no lo hacéis, el castigo será inevitable. El silencio cayó sobre la multitud como una ola, y todos los ojos se volvieron hacia él. Algunos se rieron, otros miraron con desdén, pero Jonás mantuvo su mirada fija, sin apartarla. Sabía que la verdad no siempre era fácil de aceptar, y que su mensaje no sería bien recibido. Pero también sabía que debía cumplir con lo que Dios le había ordenado, sin importar las consecuencias. A medida que avanzaba, la multitud comenzó a murmurar, y en sus ojos había algo que Jonás no esperaba. No era solo incredulidad, sino miedo. Algo en sus corazones estaba comenzando a despertarse. Pero, en medio de la multitud, algo aún más inesperado sucedió. Un hombre se acercó, cubierto con un manto real, y se abrió paso entre la gente. Era el rey de Nínive. El rey, al escuchar las palabras de Jonás, se detuvo en seco, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido. Los murmullos cesaron, y todos los ojos, incluidos los de Jonás, se posaron en él. El rey, con una mirada solemne, caminó hacia el profeta. «¿Qué has dicho, hombre de Dios?», preguntó, su voz seria, grave. «¿Que la ciudad será destruida en 40 días? Habrá que ver si hay algo que podamos hacer para evitarlo». Jonás lo miró sin titubeos. Sabía que el futuro de Nínive estaba ahora en manos de Dios, y que cualquier respuesta que diera cambiaría el curso de la historia. El rey de Nínive, un hombre alto y robusto, de rostro severo, permaneció en silencio por un momento, observando a Jonás con una mezcla de respeto y miedo. Luego, con una voz profunda, dijo: «Si esto es verdad, entonces no hay tiempo que perder.
Convocaré a todos los ciudadanos, desde los más humildes hasta los más poderosos, y haremos penitencia. No podemos esperar a que la destrucción nos arrolle. El rey dio una orden inmediata. En poco tiempo, los mensajeros recorrían las calles de Nínive, proclamando el mensaje del rey. Todos, sin excepción, deben arrepentirse de sus pecados. No solo los hombres, sino también los animales. No comeremos ni beberemos hasta que Dios, en su misericordia, nos perdone. La noticia se esparció como un fuego, y pronto, toda la ciudad, desde los palacios. Jonás, observando el alboroto y el fervor con que el pueblo de Nínive reaccionaba, no podía creer lo que veía. ¿Realmente estaba sucediendo? ¿La ciudad más corrupta del mundo se estaba arrepintiendo ante el llamado de un simple profeta? La escena era surrealista. Los hombres se cubrían con ropas ásperas, y las mujeres lloraban, pidiendo perdón por sus malas acciones. Los niños, aún sin comprender del todo, miraban con curiosidad mientras sus padres les explicaban la gravedad de la situación. El rey, no satisfecho con las muestras de arrepentimiento en las calles, se dirigió al templo de su Dios y se arrodilló en el suelo. Dios de Jonás, si tu juicio es verdadero, si nos has advertido con justicia, entonces perdona a esta ciudad. No nos destruyas por nuestra maldad. Sabemos que hemos pecado, pero con todo nuestro corazón te pedimos clemencia, que tu misericordia nos cubra. El rey de Nínive, un hombre acostumbrado al poder y la riqueza, estaba ahora postrado en la humildad más profunda, sabiendo que solo la gracia de Dios podía salvar a su pueblo. Jonás, viendo esta escena de arrepentimiento genuino, sintió una mezcla de asombro y esperanza. ¿Sería posible que Dios perdonara a toda una ciudad tan llena de maldad solo por un cambio de corazón? La respuesta, en su mente, no era clara, pero había algo indiscutible. Dios estaba en control, y la misericordia estaba al alcance de todos. El rey de Nínive, cubierto con cenizas y con un rostro demacrado por la gravedad de la situación, se levantó de su lugar en el templo. Miró a su alrededor, observando cómo toda la ciudad se había sumido en el arrepentimiento. Todos, desde los nobles hasta los humildes, habían seguido su ejemplo. No había distinciones. Cada uno había dejado atrás su arrogancia, sus pecados y su orgullo, buscando desesperadamente el perdón de Dios. Jonás, de pie en medio de la plaza, observaba el escenario con una mezcla de incredulidad y asombro. Había predicado con el corazón lleno de temor, dudando de que alguien pudiera escuchar sus palabras. Pero ahora, mientras veía a la ciudad postrada en penitencia, se daba cuenta de que Dios había obrado algo mucho más grande que él mismo. El viento había cesado, y el aire estaba impregnado con una quietud solemne. Un sentimiento de esperanza se levantaba como una luz brillante, desafiando las sombras de la maldad que habían dominado a Nínive durante tanto tiempo. La ciudad, antes un símbolo de corrupción, ahora parecía estar renaciendo. Y lo que más sorprendió a Jonás fue el hecho de que ni él mismo había esperado tal respuesta. ¿Realmente toda una ciudad podría cambiar en tan poco tiempo? ¿El juicio de Dios realmente podría ser detenido por el arrepentimiento de los hombres? Un mensajero real se acercó rápidamente a Jonás, quien todavía permanecía en el centro de la ciudad, observando en silencio. «El rey ha ordenado que te lleven ante él», dijo el joven con respeto. «Él quiere hablar contigo». Jonás, aunque sorprendido, no dudó ni un momento. Siguió al mensajero, cruzando las calles llenas de gente que aún se encontraba en profunda reflexión y arrepentimiento. El palacio del rey, que antes le parecía un símbolo de opresión, ahora parecía irradiar una luz de esperanza. En su corazón, Jonás sentía un nudo, como si estuviera a punto de recibir una respuesta que cambiaría su vida. Al llegar ante el rey, Jonás encontró al monarca sentado, pero ya no era el mismo rey arrogante y soberbio que había conocido días atrás. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también de humildad. El rey lo miró con seriedad, y su voz tembló ligeramente cuando habló. «Jonás, hombre de Dios, has traído la palabra que todos temíamos escuchar. Has advertido sobre nuestra destrucción, y ahora, al ver nuestra reacción, me pregunto, ¿es posible que Dios cambie de opinión? ¿Podemos ser perdonados? ¿Acaso una ciudad entera, un pueblo tan corrompido, tiene alguna esperanza de salvación?» Jonás, en ese momento,
sintió el peso de su misión, pero también comprendió que no era su respuesta la que importaba, sino la de Dios. El Señor, que es misericordioso y justo, escucha el arrepentimiento genuino. Él sabe si vuestro corazón es sincero, y si lo es, tal vez el castigo que se había decretado para vosotros será apartado. No puedo decir lo que hará, pero puedo asegurar que lo que habéis hecho es lo correcto. La esperanza ahora está en sus manos. El rey se levantó y caminó hasta la ventana del palacio, mirando hacia la ciudad. En su mirada había algo nuevo, una paz. Los habitantes de Nínive, desde los más humildes hasta los más poderosos, estaban demostrando su arrepentimiento. El rey entendió entonces que, si su pueblo continuaba en esa senda de humildad, habría una oportunidad para la salvación. Entonces, todo depende de la voluntad de Dios, dijo el rey, con un suspiro. No importa lo que hayamos sido, lo que hemos hecho, solo Él puede juzgar con justicia. Y si hemos encontrado su misericordia, entonces todo será renovado. Jonás asintió, y por un momento, ambos compartieron el silencio, cada uno en sus pensamientos, pero ambos comprendiendo la grandeza de lo que estaba sucediendo. La ciudad de Nínive, que parecía condenada, se estaba transformando, y Jonás, el hombre que había sido llamado para anunciar su perdición, ahora era testigo de un milagro. Un pueblo que se arrepentía sinceramente de sus caminos. La calma que siguió a la proclamación del arrepentimiento fue como una brisa ligera que barría las calles de Nínive. Las aguas del río Tigris, que antes reflejaban solo el brillo de las riquezas de la ciudad, ahora parecían reflejar algo más, una esperanza renovada. La gente no solo había cambiado su comportamiento externo, sino que algo profundo se había encendido en sus corazones. Los pecados, las injusticias, la arrogancia, habían quedado atrás, reemplazados por una sensación de comunidad y redención. Pero Jonás, aunque observaba el escenario con ojos sorprendidos, no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que el perdón de Dios no era algo que se pudiera tomar a la ligera, y aunque la ciudad estaba experimentando un despertar espiritual, su corazón no podía evitar preguntarse si el arrepentimiento era realmente suficiente. En el fondo de su alma, se preguntaba si Dios, tan justo como misericordioso, podría perdonar una ciudad tan llena de maldad. A lo lejos, Jonás vio el enorme monte donde había buscado refugio antes de su encuentro con el rey. Decidió subir allí, buscando la soledad que tanto necesitaba. El viento fresco que soplaba sobre la montaña le despejaba la mente, y en ese momento, Jonás comenzó a orar. No sabía qué más hacer, pero sentía que debía preguntar a Dios, que debía comprender lo que estaba pasando. Señor, he cumplido con tu voluntad. He llevado tu mensaje de arrepentimiento a esta ciudad, pero aún me atormenta el pensamiento de que su maldad era tan grande. ¿Será suficiente su arrepentimiento para salvarlos? ¿Cómo puede ser que tan rápidamente una ciudad tan corrupta se transforme de tal manera? ¿No merecen castigo? Jonás cerró los ojos y esperó una respuesta. El viento susurraba, pero no hubo respuesta inmediata. La noche cayó sobre el horizonte, y Jonás permaneció allí, en oración. El eco de la ciudad parecía llegar hasta sus oídos, como un murmullo lejano, pero lo que más le preocupaba era el silencio de Dios. ¿Había sido en vano todo esto? ¿Acaso el perdón de Nínive era demasiado grande para ser verdad? Finalmente, cuando el primer rayo de luz se asomó por el horizonte, algo increíble sucedió. Una voz profunda, clara y resonante, como el sonido de un trueno, habló desde el cielo. Jonás, ¿te parece mal que haya perdonado a esta gran ciudad? Si yo, que soy misericordioso, he visto el arrepentimiento de su corazón, ¿quién eres tú para juzgar? ¿No soy yo el que tiene la última palabra? Ve y observa cómo la gracia de Dios ha transformado lo que parecía irremediable. Jonás, abrumado por la respuesta, comprendió en ese momento que, aunque la justicia de Dios era perfecta, su misericordia era aún más grande. No estaba en sus manos decidir el destino de Nínive, ni el de ninguna otra persona. Solo Dios podía juzgar con equidad, y en su infinita sabiduría, había decidido dar a esa ciudad una nueva oportunidad. Con lágrimas en los ojos, Jonás miró hacia el horizonte. Aunque aún no comprendía toda la magnitud de lo que había ocurrido, sabía que Dios había actuado con amor y justicia.
y por primera vez sintió una paz profunda, como si todo estuviera finalmente en su lugar. Jonás descendió de la montaña y se dirigió nuevamente hacia el corazón de Nínive. La ciudad, ahora marcada por el arrepentimiento y la fe renovada, parecía brillar con una luz especial. La gente ya no caminaba con el mismo peso de culpa y desesperación. Las voces de oración y alabanza se escuchaban por todas partes, y el aire estaba impregnado con un espíritu de esperanza. Al llegar al centro de la ciudad, Jonás fue recibido por una multitud que lo miraba con ojos agradecidos. Aunque no había buscado reconocimiento, algo dentro de él lo empujaba a detenerse. El pueblo de Nínive, en su totalidad, había cambiado, y todos sabían que esto era gracias a la palabra que Jonás había traído. El rey, que había ordenado el arrepentimiento, se acercó a Jonás una vez más, esta vez con una sonrisa en el rostro. Tu misión ha sido cumplida, Jonás. Y no solo eso, sino que has cambiado la vida de miles de personas. Mi ciudad será diferente ahora, gracias a ti. Jonás asintió, pero en su interior sabía que era Dios quien había hecho todo esto posible. Él solo había sido el instrumento, y aunque no entendía por completo cómo algo tan grande podría haberse logrado, algo en su corazón le decía que esa era la verdadera naturaleza de la gracia divina, más grande que cualquier esperanza, más poderosa que cualquier pecado. Con la mirada puesta en el futuro de Nínive, Jonás sabía que su tarea no había terminado. Había cumplido con lo que se le había pedido, pero su viaje y la historia de Nínive apenas comenzaban. Mientras la ciudad de Nínive se llenaba de cánticos de alabanza y acción de gracias, Jonás, aún lleno de una mezcla de sentimientos contradictorios, se retiró por un momento de la agitación. Necesitaba entender lo que acababa de suceder, procesar el impacto de la misericordia de Dios y reflexionar sobre lo que había aprendido durante su increíble viaje. Se sentó en una piedra en la periferia de la ciudad, observando las luces del atardecer que comenzaban a teñir el cielo. Por un momento, la vida parecía tranquila, pero dentro de él, una tormenta seguía rugiendo. Había cumplido con su misión, sí, pero no podía dejar de sentir cierta insatisfacción, como si algo estuviera fuera de lugar. No podía evitar preguntarse, ¿realmente esta ciudad, llena de tanto mal, merecía perdón? ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a los que han hecho tanto daño? Estas preguntas lo asaltaban mientras observaba a la gente en las calles, celebrando su salvación. Los niños jugaban alegremente, las familias se reunían alrededor de mesas de comida, y la ciudad, que había sido el epítome del pecado, ahora era el ejemplo de la gracia. Sin embargo, para Jonás, el perdón de Nínive no parecía encajar con su concepto de justicia. Fue entonces cuando una suave brisa sopló a través de la ciudad, moviendo las hojas de los árboles y trayendo consigo el susurro de una voz que parecía venir de todas partes, pero a la vez de ningún lugar. Era la voz de Dios, tan clara como la luz del día. «Jonás», dijo la voz, «¿te duele que haya mostrado misericordia a esta ciudad? ¿Crees que no merecen el perdón? Si tú, que eres solo un hombre, puedes sentir compasión por una planta que perece, ¿cómo no voy a sentir compasión por miles de seres humanos que han sido mis hijos desde el principio?» Jonás, aunque sorprendido, escuchó atentamente. «Señor, no entiendo», respondió, su voz llena de dudas. «Esta ciudad es un nido de pecado. No merecen la oportunidad que les has dado. ¿Cómo puede tu justicia ser tan flexible?» La respuesta de Dios fue calmada, pero cargada de sabiduría. «Mi justicia es perfecta, Jonás, pero mi misericordia es aún mayor. El arrepentimiento sincero cambia el curso de los acontecimientos. Si un pueblo se vuelve hacia mí con todo su corazón, ¿por qué habría de destruirlo? Mi deseo es que todos se salven, no que ninguno perezca. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración». Jonás se quedó en silencio, meditando las palabras de Dios. Algo dentro de él comenzó a transformarse, aunque no podía entender por completo la magnitud de la respuesta divina. Sabía que debía aceptar la voluntad de Dios, pero su corazón seguía lleno de preguntas sin respuesta. A lo lejos, vio el sol poniéndose detrás de las colinas, y comprendió que su propia lucha interna aún no había terminado. Al día siguiente, Jonás se dirigió de nuevo al centro de Nínive, donde la gente continuaba en su jornada de arrepentimiento. El rey, al verlo,
Se acercó con una mirada que mostraba una mezcla de gratitud y respeto. «Has traído la palabra que cambió nuestra ciudad, Jonás. ¿Hay algo más que debamos hacer para asegurar que el perdón de Dios se mantenga sobre nosotros?» Jonás miró al rey y vio que sus ojos brillaban con una sinceridad que no había visto antes en el monarca. Este hombre, que antes había sido el soberano de un imperio depravado, ahora parecía ser un líder lleno de humildad y temor de Dios. «Lo que habéis hecho es suficiente», dijo Jonás, aunque su voz sonaba vacía, como si aún estuviera procesando las palabras de Dios. «El arrepentimiento ha llegado a vuestros corazones, y eso es lo que cuenta. Ahora, vivir según esa transformación es lo que sellará vuestro destino». El rey asintió solemnemente. «Estaremos vigilantes y protegeremos este cambio con todo lo que tenemos. La gracia de Dios ha descendido sobre nosotros y no la dejaremos ir». Jonás observó en silencio, notando cómo las palabras del rey resonaban en la multitud que los rodeaba. Había algo nuevo en el aire de Nínive, algo que antes había sido impensable: la esperanza. Sin embargo, dentro de él seguía el eco de la duda. ¿Sería suficiente? Drenia. ¿Podría realmente Nínive cambiar tan rápidamente? ¿No será solo un instante fugaz de arrepentimiento? ¿Un atisbo de fe que desaparecerá al primer viento contrario? Mientras meditaba, un anciano se acercó a Jonás. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de los años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría profunda. «Joven profeta», dijo el anciano con voz suave pero firme, «puedo ver que tu alma está en conflicto. No es fácil aceptar la misericordia cuando uno ha vivido tanto tiempo bajo el peso de la justicia, pero te aseguro que el arrepentimiento genuino no es solo un acto momentáneo. Es el comienzo de una nueva vida. Si ellos, los habitantes de Nínive, se mantienen firmes en su compromiso, su salvación será real». Jonás, aunque tocado por las palabras del anciano, aún no estaba convencido por completo. Las dudas seguían rondando su mente, como sombras persistentes. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía confiar en la sabiduría divina, en la gracia que había transformado a esa ciudad. ¿De verdad puede cambiar alguien tan radicalmente?, se preguntaba, mirando a las personas que seguían orando y arrepintiéndose. Pero al mirar más de cerca, Jonás vio algo que comenzó a calmar su incertidumbre. Vio a un hombre rico, que anteriormente había sido conocido por su crueldad, ahora ofreciendo comida y ayuda a los más pobres. Vio a una mujer que había sido una adúltera, ahora pidiendo perdón de rodillas. Cada rostro que Jonás miraba reflejaba una profunda transformación, una genuina humillación ante la presencia de Dios. Era entonces cuando Jonás comprendió, aunque aún no por completo, que el arrepentimiento verdadero no se medía por la rapidez del cambio, sino por la sinceridad con la que se daba. En ese momento, sintió una pequeña chispa de paz en su corazón, aunque las preguntas seguían siendo muchas. Dios había sido misericordioso con Nínive, y en su infinita sabiduría había visto el corazón de la ciudad. Tal vez era hora de que Jonás también comenzara a ver con los ojos de Dios. Jonás, después de haber hablado con el rey y el anciano, se retiró una vez más, buscando algo de soledad. Se sentó a la orilla del río Tigris, mirando las aguas que fluían sin cesar, como el paso del tiempo. Mientras reflexionaba, pensó en todo lo que había sucedido: el llamado de Dios, la huida, la tormenta, el monstruo marino, el arrepentimiento de Nínive. Todo había sido tan extraño, tan más allá de su comprensión. Era cierto que Nínive había respondido al llamado con sinceridad, pero la pregunta persistía: ¿era todo esto suficiente para garantizar su perdón? La justicia de Dios era clara, pero su misericordia, la misericordia parecía ser un misterio que no alcanzaba a comprender. De repente, un joven se acercó a él, con una mirada ansiosa. «Jonás», dijo, «el rey ha pedido tu presencia nuevamente. Hay algo que debemos discutir». Jonás suspiró, sabiendo que no podía evitarlo. Se levantó y siguió al joven hasta el palacio del rey. Al llegar, el monarca lo esperaba, esta vez con una expresión preocupada en su rostro. «Jonás», comenzó el rey, «he oído rumores de que, aunque hemos sido perdonados, algunos en la ciudad temen que la justicia de Dios aún nos alcance. Ellos dicen que, si nuestro arrepentimiento no es genuino, el juicio caerá sobre nosotros de todos modos.
¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que hemos hecho lo correcto? Jonás, al escuchar esto, sintió una presión interna que lo dejó sin palabras. ¿Qué podía decirles? ¿Podía realmente garantizar que Nínive estaba a salvo? Jonás se quedó en silencio por un momento, pensando profundamente sobre las palabras del rey. No quería dar una respuesta equivocada, especialmente ahora que la ciudad parecía... Así es, respondió Jonás, con una leve sonrisa. Lo que se ha sembrado aquí debe ser cuidado. Vuestro pueblo, los líderes y cada individuo deben permanecer firmes en su decisión de cambiar. Si lo hacéis con sinceridad, entonces no hay duda de que el perdón de Dios será real. Después de estas palabras, Jonás se retiró del palacio, dejando al rey con sus pensamientos. Mientras caminaba por las calles de Nínive, se dio cuenta de que la ciudad ya no se sentía como un lugar ajeno, un espacio lleno de pecado y oscuridad. Ahora veía la luz de la redención en los ojos de las personas, incluso en aquellos que anteriormente no parecían tener esperanza. Sin embargo, mientras caminaba, algo lo hizo detenerse. En una esquina, vio a un hombre que había sido uno de los mayores opresores de la ciudad. Este hombre había cometido crímenes horribles, y Jonás lo había visto muchas veces en el pasado, llevando una vida llena de violencia y avaricia. Pero ahora, aquel hombre se encontraba de rodillas, llorando en silencio. Jonás, con el corazón lleno de una mezcla de curiosidad y asombro, se acercó a él. «¿Qué has hecho?», preguntó Jonás, sin poder evitar la sorpresa en su voz. El hombre levantó la vista, y Jonás pudo ver que sus ojos estaban llenos de arrepentimiento genuino. «He visto el mal que he causado, Jonás», dijo con voz temblorosa. «He sido un hombre cruel, y hoy, cuando escuché las palabras del rey y las tuyas, algo cambió en mí. Ya no quiero seguir por ese camino. Me arrodillo ante Dios, esperando su perdón. Lo que hice fue mal, y me arrepiento con todo mi ser». Jonás no dijo nada durante un largo momento. La visión de aquel hombre, un antiguo enemigo de la justicia, humillándose ante Dios, fue algo que jamás habría imaginado. En su corazón, algo se movió. Esta ciudad, que había sido tan dura, ahora estaba en el proceso de convertirse en un lugar de verdadera transformación. Y él, Jonás, había sido parte de todo esto. «Es suficiente», murmuró Jonás, en voz baja, casi para sí mismo. «Dios ve los corazones. Si el arrepentimiento es verdadero, entonces no hay mayor justicia que eso». El hombre levantó la cabeza y sonrió tímidamente. «Gracias por traer la palabra de Dios, Jonás. Mi vida ha cambiado hoy». Jonás lo miró por un momento más y luego se alejó. Algo en su interior le decía que la ciudad de Nínive no era solo un lugar que había conocido en su misión. Era ahora un símbolo de la gracia de Dios, un testimonio de lo que el arrepentimiento genuino podía lograr. Esa noche, Jonás se retiró al pequeño refugio que había encontrado en las afueras de la ciudad. Se sentó a meditar, observando las estrellas que brillaban con fuerza en el cielo despejado. Mientras lo hacía, comenzó a comprender más claramente lo que había sucedido. La transformación de Nínive, el arrepentimiento del pueblo y su rey, todo había sido posible gracias a la intervención divina. La misericordia de Dios había sido tan grande como su justicia, y Jonás, por fin, comenzaba a entender la profunda conexión entre ambos. A pesar de sus dudas iniciales, Jonás ahora veía que la verdadera justicia de Dios no solo implicaba castigo, sino también la oportunidad de redención. Había aprendido que, aunque el pecado era grave y merecía consecuencias, el arrepentimiento sincero podía cambiarlo todo. Y Dios, en su infinita sabiduría, había dado a Nínive la oportunidad de cambiar, una oportunidad que muchos no habrían esperado. Pero aún quedaba una última pregunta en su mente. ¿Qué ocurriría con él ahora? Había cumplido su misión, había predicado la palabra de Dios y había visto la transformación que tanto había temido. Ahora, ¿qué haría con su propia vida? ¿Sería capaz de aceptar la misericordia de Dios en su propio corazón, tal como Nínive lo había hecho? Mientras Jonás se quedaba allí, bajo las estrellas, la voz de Dios volvió a hablarle, esta vez no en la forma de un trueno, sino como un suave susurro en su alma. «Jonás, hijo de Amitai, tu misión no ha terminado. Lo que has visto aquí es solo el principio. No solo has traído la palabra de arrepentimiento a Nínive,
sino que también has aprendido algo importante, que la misericordia de Dios es infinita y no tiene límites. Ahora, debes llevar este entendimiento a todos los rincones del mundo, para que todos puedan conocer el poder del arrepentimiento y la gracia. Jonás sonrió suavemente. Sabía que su camino aún no había llegado a su fin. Había sido testigo de un milagro en Nínive, pero ahora estaba listo. Los días pasaron, y la ciudad de Nínive continuó floreciendo bajo la gracia de Dios. Las reformas impulsadas por el arrepentimiento genuino se consolidaron, y la ciudad se transformó en un centro de fe y compasión, un lugar donde los valores de justicia y misericordia convivían de manera armoniosa. Jonás, aunque había dejado su huella en Nínive, sabía que su verdadero propósito era mucho más amplio. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Jonás fue recibido con alegría y gratitud por aquellos que lo reconocían. Pero él sabía que su misión no había terminado. Nínive era solo el comienzo. En su corazón, sentía la llamada de Dios a ir más lejos, a llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación a otras tierras, a otras ciudades que aún vivían en la oscuridad. Jonás comenzó a prepararse para su próximo viaje, sabiendo que su tarea era grande y que, aunque siempre llevaría consigo el recuerdo de Nínive, debía continuar predicando el mensaje de esperanza, llevando consigo la sabiduría adquirida durante su tiempo en esa gran ciudad. Cada paso que daba lo acercaba más a su propósito divino. Así, el profeta Jonás partió de Nínive con la certeza de que había cumplido una parte de la voluntad de Dios. Y mientras caminaba hacia el horizonte, con el sol poniéndose a sus espaldas, sabía que su viaje, el verdadero viaje de la fe, acababa de comenzar. La vida de Jonás siguió su curso, y aunque el mundo estaba lleno de incertidumbre y dolor, él llevaba consigo una comprensión más profunda de la misericordia divina. Las ciudades a las que llegó, los pueblos que visitó, todos recibieron con asombro las palabras de un hombre que había sido transformado por la gracia de Dios. El tiempo pasó, y Jonás se convirtió en una figura conocida no solo por haber predicado en Nínive, sino por haber sido testigo de la increíble transformación de un pueblo entero. Los relatos de su misión se extendieron por toda la región, y su nombre llegó a ser sinónimo de esperanza y redención. Sin embargo, a pesar de su éxito, Jonás nunca dejó de sentirse profundamente tocado por lo que había aprendido en Nínive. La misericordia de Dios, tan grande como era, seguía resonando en su corazón. Después de haber recorrido diversas tierras, Jonás llegó a una pequeña aldea cerca del mar de Galilea. La gente de esa aldea no conocía mucho acerca de él, pero algo en su interior le decía que allí también había un corazón que necesitaba oír la palabra de Dios. Se acercó a los líderes del lugar y comenzó a hablar con ellos, compartiendo las lecciones que había aprendido en su travesía. El arrepentimiento, comenzó Jonás, es el primer paso hacia la restauración. Cuando nos arrepentimos sinceramente, no solo cambiamos nuestras acciones, sino que transformamos nuestro corazón. Y cuando el corazón es transformado, las acciones siguen. La gente de la aldea lo escuchaba en silencio, pero Jonás percibió una cierta resistencia. Parecía que los aldeanos, aunque sinceros en su fe, no comprendían completamente la profundidad del arrepentimiento verdadero. Algunos lo miraban con escepticismo, como si no pudieran creer que alguien pudiera ser perdonado tan completamente por sus malas acciones. Pero Jonás, fiel a su misión, continuó: no es la perfección lo que Dios espera de nosotros, sino la sinceridad. El arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino de voluntad. Es un deseo profundo de cambiar, de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios nos ofrece. Con el paso de los días, algunos de los aldeanos comenzaron a abrir sus corazones. Sus vidas, antes marcadas por las luchas cotidianas y los miedos, comenzaron a reflejar un cambio sutil pero evidente. Algunos dejaron atrás viejas costumbres, otros comenzaron a ayudar a los más necesitados, y algunos, simplemente, comenzaron a orar con un fervor que nunca antes habían experimentado. Jonás, aunque siempre elogiando sus esfuerzos, sabía que el proceso de transformación no era algo que sucediera de la noche a la mañana. La gracia de Dios era abundante, pero la verdadera conversión era un camino largo y difícil. Un día, mientras Jonás meditaba en la pequeña casa que le habían ofrecido en la aldea, una figura se acercó a él. Era un joven del pueblo,
un hombre que había pasado su vida luchando contra sus propios demonios internos. Se había entregado a las pasiones del mundo, pero tras escuchar las palabras de Jonás, sentía una fuerte llamada a cambiar. «Jonás», dijo el joven con la voz quebrada, «tengo miedo. No sé si soy capaz de cambiar. He hecho tantas cosas mal en mi vida y temo que el perdón de Dios no sea para mí. ¿Cómo puedo saber si realmente me arrepiento, si mis malas acciones son tan grandes?» Jonás miró al joven con compasión. «La verdadera medida del arrepentimiento, hijo mío, no está en el tamaño de los pecados cometidos, sino en la sinceridad del corazón. Si tu arrepentimiento es real, si sientes el deseo profundo de cambiar y seguir el camino de Dios, entonces ya has dado el primer paso. Recuerda, no estamos buscando la perfección. Estamos buscando la voluntad de ser mejores, de vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado». El joven parecía aún indeciso, pero Jonás lo miró con firmeza y esperanza. «Dios es más grande que tus errores. Si tienes el deseo genuino de cambiar, Él estará contigo. Y si te caes, te levantará. El arrepentimiento no significa que nunca falles, sino que en cada caída te levantas con el corazón firme en su misericordia». El joven asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza. Jonás siguió viajando, llevando su mensaje de arrepentimiento y salvación a otros pueblos y aldeas. En cada lugar que visitaba, veía cómo las personas comenzaban a reconocer la importancia del arrepentimiento genuino, no como una obligación religiosa, sino como una puerta hacia una vida nueva, más rica y llena de propósito. Durante años, Jonás compartió la historia de Nínive y la misericordia de Dios con todos los que conocía. La gente venía a él, buscando consuelo, entendimiento y guía, y Jonás los guiaba con las mismas palabras que le habían sido dadas. No hay pecado demasiado grande para que Dios no lo perdone. No hay corazón demasiado duro para que Él no lo transforme. Sin embargo, Jonás comenzó a notar que, a medida que su misión se expandía, también lo hacía su soledad. La verdad que compartía era poderosa, pero a menudo lo dejaba aislado. Aquellos que aceptaban la misericordia de Dios experimentaban una transformación profunda, pero algunos sentían que Jonás era demasiado duro, que su mensaje de arrepentimiento era una carga demasiado pesada. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol en un campo cercano a una aldea, Jonás sintió una profunda tristeza, no porque su mensaje no fuera aceptado, sino porque comprendió lo difícil que era realmente vivir conforme a él. Sabía que todos, incluido él mismo, necesitaban constantemente la gracia de Dios. Entonces, mientras reflexionaba sobre esta verdad, la voz de Dios, tan familiar y profunda, resonó una vez más en su corazón. «Jonás», dijo la voz, «¿por qué te preocupas por la respuesta de los hombres? Tú has sembrado la semilla, pero es yo quien la hace crecer. No eres tú quien cambia los corazones, sino mi espíritu. Tu labor no es en vano. No te cargues de lo que no puedes controlar». Jonás suspiró y se recostó sobre el árbol, dejando que la paz de Dios lo envolviera. Se dio cuenta de que, aunque no podría ver el fruto de su labor de inmediato, su misión era mucho más grande que su comprensión. Dios estaba trabajando a través de él, y eso era lo único que importaba. A medida que los años pasaron, Jonás se fue alejando de la vida activa de los pueblos que había visitado y encontró su refugio en las montañas cercanas, donde podía estar solo y meditar. Sabía que su tiempo como predicador estaba llegando a su fin, pero también comprendía que su trabajo nunca dejaría de ser importante. La semilla del arrepentimiento que había sembrado seguiría creciendo, y otros tomarían su lugar para continuar con el mensaje de redención. Un día, cuando ya se encontraba en la vejez, Jonás se sintió llamado a regresar a Nínive una última vez. La ciudad había florecido, como había esperado, y ya no era un símbolo de maldad, sino de transformación. Cuando llegó, la gente lo recibió como a un viejo amigo, pero Jonás sabía que su propósito allí había terminado. Subió a una colina desde donde podía ver toda la ciudad extendida ante él, y por primera vez en mucho tiempo, Jonás sintió que todo había encajado, que el viaje que había comenzado con miedo y resistencia, ahora lo llevaba a la paz. El mensaje que había traído, la misión que había cumplido, no solo había cambiado a Nínive,
sino también a él. Jonás, al final de su viaje, miró una última vez a la ciudad de Nínive. El sol poniente bañaba las murallas doradas de la ciudad, reflejando una luz que parecía abrazar el mundo. En su corazón, Jonás estaba en paz. Había aprendido que la misericordia de Dios no solo sanaba a las ciudades, sino a las almas de aquellos que el viento soplaba suavemente a través de las colinas de Nínive, llevando consigo el eco de una era que había cambiado para siempre. Jonás, el hombre que había sido testigo de la furia divina y la misericordia de Dios, se encontraba allí, en el mismo lugar donde su viaje había comenzado, y también donde encontraría su paz final. Desde lo alto de la colina, miraba la ciudad que había sido redimida, una ciudad que había pasado de ser la encarnación del pecado a un símbolo de esperanza. Y en su corazón, Jonás comprendió lo que había aprendido a lo largo de su vida. El verdadero poder de la misericordia divina es tan infinito como el mar, y solo a través del arrepentimiento y la transformación interior puede el alma humana alcanzar la verdadera libertad. ¿Acaso no veis? Swing, murmuró Jonás, más para sí mismo que para los pocos fieles que aún quedaban a su lado, que esta ciudad ha sido el reflejo de mi propia lucha, la misma lucha que todos llevamos en nuestros corazones. Nínive fue mi desafío, mi desobediencia y mi redención. Pero al final, ha sido el amor y la gracia de Dios lo que la ha salvado, lo que me ha salvado. Con sus últimas fuerzas, Jonás extendió la mano hacia el horizonte dorado, donde el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. En su mente, vio la imagen de la ballena, la tormenta, el mensaje de arrepentimiento y la interminable misericordia de Dios que se había derramado sobre él y sobre todos los que escucharon su palabra. No importaba cuán grande fuera la oscuridad del pecado, ni cuán profundo fuera el abismo del error humano. La luz de Dios siempre encontraría su camino, siempre daría la oportunidad de un nuevo comienzo. Mientras los últimos vestigios de la luz del día se desvanecían, Jonás cerró los ojos, dejando que su alma se uniera al susurro del viento y al eco de las plegarias de Nínive. No necesitaba más palabras. La misión había sido cumplida, y aunque no todos entendieran el misterio de la gracia divina, Jonás sabía que su viaje había sido parte de un plan mucho más grande, mucho más grandioso de lo que había imaginado. Y así, en la ciudad que lo había transformado, donde había vivido la experiencia de ser testigo del juicio y del perdón, Jonás, el profeta que temió la misericordia, encontró su descanso. Un hombre que había huido de su destino, pero que al final aceptó el llamado divino y cambió no solo una ciudad, sino el curso de su propia vida. Los vientos siguieron soplando, las estrellas siguieron brillando sobre las tierras de Nínive, y la historia de Jonás se convirtió en una leyenda, no solo de obediencia y arrepentimiento, sino de la fuerza inquebrantable de la misericordia que transforma a todo aquel que se deja tocar por ella. En las generaciones venideras, su nombre sería recordado, no solo por haber sido el profeta que desafió a la ciudad más grande de su tiempo, sino por haber entendido la lección más profunda de todas, que cuando Dios extiende su misericordia, no hay corazón que no pueda ser sanado, no hay alma que no pueda ser salvada. Y en la última mirada de Jonás, antes de que su cuerpo descansara en la paz eterna, vio el futuro de Nínive, un futuro lleno de fe, esperanza y redención, porque la gracia de Dios había llegado para quedarse, y su mensaje nunca sería olvidado. Fin. Gracias por leer hasta aquí. Si te ha gustado esta historia épica y transformadora, no olvides suscribirte para más contenido increíble como este. Dale like si crees en el poder de la misericordia y la transformación, y compártelo con tus amigos para que todos se inspiren con esta lección de vida. Queremos saber tu opinión, así que comenta abajo. ¿Qué parte de la historia te tocó más? ¿Qué aprendizaje te llevas de la lección de Jonás? No te pierdas lo que viene. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de reflexión y crecimiento. Nos encantaría saber de ti.